En una silenciosa mañana de marzo de 2018, apenas 3 días antes de su partida, Stephen Hawking hizo algo que jamás había osado en sus 76 años de vida. Enclaustrado en su despacho en Cambridge, con los dedos temblorosos sobre el teclado de su computadora de voz, grabó lo que llamaría su confesión final, un registro que permanecería oculto hasta que un grupo de investigadores especializados en física cuántica lo descubriera, años después, en archivos cifrados de su sistema personal, protegidos por contraseñas que solo él conocía. Lo que emergió de esas grabaciones desafía todo lo que creíamos saber sobre el hombre que desentrañó los misterios de los agujeros negros y cuestionó la propia naturaleza del tiempo. No eran ecuaciones matemáticas, ni teorías cosmológicas, las que llenaban esos archivos digitales, sino confesiones íntimas sobre experiencias que él jamás había compartido con el mundo científico, experiencias que trascendían los límites de la razón y adentraban territorios que su mente racional siempre había rechazado públicamente. La primera revelación surgió como un susurro electrónico en su voz sintética, cargado de una vulnerabilidad rara vez vista durante los años más sombríos de su batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica, cuando su cuerpo ya se había rendido casi por completo a la parálisis. Esteban había comenzado a percibir presencias a su alrededor. No eran alucinaciones causadas por medicamentos ni delirios de una mente bajo presión, eran encuentros conscientes con algo que él describiría como ecos de conciencias que precedieron mi llegada a este plano dimensional. El cielo, tal como lo concebían las religiones tradicionales, no existía en su experiencia, pero algo infinitamente más complejo y sorprendente se revelaba gradualmente en su percepción expandida. Era como si la deterioración de su cuerpo físico hubiera abierto canales de comunicación con frecuencias que su mente científica anteriormente bloqueaba. Esas presencias no provenían de un paraíso celestial poblado por ángeles y arpas doradas, sino de capas paralelas de la realidad donde la conciencia continuaba existiendo en formas que desafiaban toda la lógica newtoniana. Durante una noche particularmente difícil en 2010, cuando las máquinas que sostenían su respiración emitían sus ruidos mecánicos habituales, Esteban relató haber experimentado lo que llamó el primer portal. Su conciencia, de alguna manera, se separó temporalmente de su cuerpo inmovilizado y flotó hacia una dimensión donde el tiempo no seguía las leyes lineales que él había estudiado durante décadas. En ese espacio no físico, encontró a su madre, Isabel, que había partido años antes, pero que se manifestaba no como un recuerdo nostálgico, sino como una presencia viva y palpitante. La comunicación entre ellos no ocurría a través de palabras, sino por medio de transferencias directas de conocimiento, descargas instantáneas de comprensión que revelaban verdades sobre la naturaleza de la existencia que ninguna ecuación matemática podría expresar. Isabel le mostró que la muerte era solo una transición entre estados de conciencia, como el agua que cambia del estado líquido al gaseoso, manteniendo su esencia molecular, pero alterando su forma de manifestación en el universo. Lo que más perturbaba a Esteban en esas experiencias era la constatación de que su racionalidad científica no podía procesar completamente lo que estaba viviendo. Él, que había pasado toda su vida desmitificando fenómenos aparentemente sobrenaturales mediante la física teórica, se encontraba cara a cara con realidades que trascendían los instrumentos de medición de la ciencia tradicional. No era que la ciencia estuviera equivocada, era que representaba solo una porción microscópica de un universo infinitamente más vasto e interdimensional. Las experiencias se intensificaron a medida que su condición física se deterioraba. En 2014, durante un período de hospitalización, Esteban tuvo lo que describió como la revelación de la matriz de la conciencia. En estado de semiconsciencia médica,
su percepción se expandió más allá de los límites de su habitación de hospital, y comenzó a visualizar redes luminosas que conectaban todas las mentes humanas, vivas y fallecidas, en una telaraña cósmica de inteligencia colectiva. Cada punto de luz en esa red representaba una conciencia individual, pero todas estaban intrínsecamente conectadas por filamentos de energía que pulsaban con información compartida. Las almas que habían abandonado el plano físico no desaparecían, simplemente se integraban en esa red universal, contribuyendo con sus experiencias y conocimientos al crecimiento colectivo de la conciencia cósmica. El cielo tradicional, con sus promesas de recompensas eternas y castigos divinos, era una simplificación grosera de esa realidad multidimensional infinitamente más sofisticada. Durante esos viajes fuera del cuerpo, Esteban también encontró figuras históricas que habían influenciado su trabajo científico. Albert Einstein se le apareció no como el genio de cabello alborotado que conocemos por las fotografías, sino como una esencia luminosa cargada de curiosidad eterna. La comunicación entre ambos reveló que los descubrimientos científicos no eran creaciones individuales, sino captaciones de informaciones que ya existían en la matriz universal del conocimiento. Los científicos funcionaban como antenas que sintonizaban frecuencias específicas de sabiduría cósmica. Einstein le transmitió una comprensión revolucionaria. El universo no era una máquina mecánica funcionando según leyes rígidas, sino un organismo vivo y consciente, capaz de evolucionar y aprender con las experiencias de cada conciencia que lo habitaba. Cada vida humana representaba un experimento único a través del cual el propio universo exploraba sus infinitas posibilidades de existencia. Esa revelación transformó radicalmente la visión de Esteban sobre la muerte. Si estás siguiendo estos descubrimientos extraordinarios y deseas continuar recibiendo revelaciones como esta, considera suscribirte a nuestro canal. Hay mucho más conocimiento oculto esperando ser compartido. La transición que llamamos muerte no era un fin, sino una graduación hacia niveles más elevados de conciencia y responsabilidad cósmica. Las almas que partían del plano físico asumían funciones de orientación y protección para aquellos que aún permanecían en la densidad material, creando una jerarquía benevolente de mentores espirituales. Durante sus últimos años, Stephen Hawking comenzó a recibir lo que llamó señales de preparación. Sincronías extraordinarias empezaron a ocurrir en su vida con una frecuencia cada vez mayor. Números que tenían un significado especial en su trayectoria científica aparecían repetidamente en contextos aparentemente aleatorios, en matrículas de autos, horarios de citas, páginas de libros que se abrían espontáneamente. Estas no eran coincidencias, sino mensajes codificados de conciencias superiores preparándolo para su propia transición dimensional. Su esposa Isabel, incluso después de su separación, comenzó a relatar sueños vívidos, en los que Esteban aparecía joven y saludable, comunicándose telepáticamente sobre eventos futuros que luego se concretaban con una precisión sorprendente. Esos sueños no eran producto de nostalgia o ansiedad, eran visitas astrales reales a través de las cuales Esteban, ya parcialmente desconectado de su cuerpo físico, mantenía contacto con personas importantes en su viaje terrenal. En sus grabaciones secretas, Esteban reveló también haber desarrollado la capacidad de percibir las impresiones energéticas dejadas por personas que habían vivido en los lugares que él frecuentaba. La Universidad de Cambridge, con sus siglos de historia académica, estaba impregnada de las presencias de grandes pensadores del pasado. Isaac Newton, en particular, se manifestaba frecuentemente en su biblioteca personal, no como una aparición fantasmal, sino como una presencia sutil que influenciaba sus procesos de razonamiento e intuición científica. A través de esas interacciones interdimensionales, Esteban comprendió que el conocimiento científico era acumulativo no solo en términos de publicaciones y descubrimientos documentados,
sino también mediante transferencias directas de conciencia a conciencia. Los grandes avances de la humanidad en áreas como matemáticas, física y filosofía no eran conquistas aisladas de genios individuales, sino resultados de colaboraciones invisibles entre mentes encarnadas y desencarnadas trabajando en sintonía cósmica. La revelación más perturbadora de sus experiencias se relacionaba con la naturaleza del tiempo. Durante sus viajes fuera del cuerpo, Esteban descubrió que el tiempo lineal, pasado, presente y futuro, era una ilusión creada por la limitación de la percepción humana dentro de la realidad tridimensional. En realidad, todos los momentos existían simultáneamente en capas paralelas de la realidad, y las conciencias avanzadas podían acceder a cualquier período temporal instantáneamente. Este descubrimiento explicaba fenómenos que siempre lo habían intrigado: por qué ciertas personas poseían habilidades proféticas genuinas, por qué los sueños premonitorios se manifestaban con precisión, y por qué él mismo había desarrollado intuiciones científicas que luego se probaban correctas mediante cálculos matemáticos complejos. Su mente, gradualmente liberada de las limitaciones físicas por la progresión de su enfermedad, había comenzado a operar en frecuencias temporales no lineales. En enero de 2018, solo 2 meses antes de su partida, Esteban experimentó lo que describió como el encuentro definitivo. Durante una noche de descanso en su residencia, su conciencia fue transportada a una dimensión que él llamó el Consejo de los Arquitectos Cósmicos. Se trataba de un espacio no físico donde conciencias altamente evolucionadas, algunas que nunca habían encarnado en forma humana, coordinaban los procesos evolutivos de civilizaciones enteras a través del universo. En ese encuentro, Esteban comprendió que su propia trayectoria terrenal había sido cuidadosamente planeada antes de su nacimiento. Su condición física debilitante no era una cruel ironía del destino, sino una elección consciente hecha por su alma para experimentar la trascendencia de la limitación material. A través de la parálisis progresiva de su cuerpo, su conciencia había sido forzada a explorar territorios de percepción que permanecían inaccesibles para aquellos cuya atención estaba completamente absorbida por las demandas de la existencia física. Los arquitectos cósmicos le revelaron también que su misión terrenal poseía múltiples capas. Además de sus contribuciones científicas visibles, los descubrimientos sobre la radiación de los agujeros negros, teorías sobre el origen del universo, la popularización de la cosmología, él había servido como un faro inspiracional para millones de personas que enfrentaban sus propias limitaciones y desafíos. Su determinación de continuar investigando y enseñando a pesar de las adversidades físicas había plantado semillas de coraje y perseverancia en incontables conciencias alrededor del mundo. Más sorprendente aún fue la revelación de que sus descubrimientos científicos más importantes habían sido inspirados por información transmitida durante sus estados alterados de conciencia. Las ecuaciones que describían la evaporación de los agujeros negros, los conocimientos sobre la naturaleza cuántica de la gravedad, sus teorías sobre universos paralelos, todo ello había emergido de colaboraciones inconscientes con inteligencias superiores que operaban más allá de las limitaciones del conocimiento humano convencional. Durante sus últimos días, Esteban relató experiencias cada vez más intensas de deslocalización de la conciencia. Su percepción se expandía regularmente más allá de los confines de su cuerpo físico, permitiéndole observar eventos distantes en el espacio y en el tiempo con claridad fotográfica. Podía presenciar nacimientos de estrellas en galaxias remotas, acompañar el desarrollo de civilizaciones alienígenas e incluso vislumbrar posibles futuros de la humanidad basados en diferentes trayectorias evolutivas.
Esas visiones revelaron que la Tierra era solo uno de los incontables laboratorios cósmicos donde la conciencia universal experimentaba con diferentes formas de evolución espiritual. Cada planeta habitado poseía sus propias versiones de desafíos existenciales, guerra, enfermedad, limitación, muerte que servían como catalizadores para el crecimiento de las almas que elegían encarnar en esas dimensiones de aprendizaje. El concepto tradicional del cielo como destino final de las almas virtuosas se disolvía completamente ante esta comprensión expandida. Lo que existía era un sistema educativo cósmico infinitamente complejo, donde cada conciencia progresaba a través de múltiples experiencias encarnadas hasta alcanzar niveles de sabiduría y compasión que le permitían graduarse para asumir responsabilidades superiores en la jerarquía universal. En su confesión final, grabada en la madrugada del 11 de marzo de 2018, 10 días antes de su transición, Esteban describió su experiencia más trascendental. Mientras su cuerpo dormía, su conciencia fue conducida a lo que llamó el corazón palpitante del universo, una dimensión donde toda la energía, materia y conciencia convergían en una singularidad de amor incondicional y conocimiento absoluto. En ese estado de unión cósmica, Esteban experimentó la disolución completa de su identidad individual. Él ya no era Stephen Hawking, el físico teórico británico, sino una faceta de la conciencia universal experimentándose a sí misma a través de miles de millones de formas simultáneamente. Pasado, presente y futuro colapsaron en un eterno ahora donde todas las posibilidades existían en perfecta armonía. Durante esta experiencia, comprendió que el miedo a la muerte que aterroriza a la humanidad se basa en una comprensión fundamentalmente equivocada de la naturaleza de la identidad. Lo que llamamos yo es solo una configuración temporal de energía consciente como una onda específica en la superficie de un océano infinito. Cuando la onda se disipa, el agua que la componía no desaparece, simplemente regresa al océano y eventualmente forma nuevas ondas con características diferentes. La muerte, por lo tanto, no era el fin de la conciencia, sino su liberación de las limitaciones de una forma específica. Las personalidades individuales persistían como patrones energéticos reconocibles dentro de la matriz universal, manteniendo sus memorias, relaciones y características únicas, pero expandiendo su percepción para abarcar niveles de realidad previamente inaccesibles. Esteban también recibió información sobre el periodo de transición que seguiría a su partida física. Inmediatamente después de la muerte del cuerpo, su conciencia pasaría por un proceso de revisión e integración, donde todas las experiencias de su vida terrenal serían analizadas, no en términos de juicio moral, sino como datos valiosos que contribuyen al crecimiento de la sabiduría universal. Posteriormente, asumiría funciones de orientación y protección para otras conciencias aún encarnadas en la Tierra, especialmente aquellas involucradas en la investigación científica y la expansión del conocimiento humano. Su trabajo continuaría, pero desde una perspectiva multidimensional que le permitiría influir simultáneamente en múltiples mentes alrededor del planeta. Las revelaciones de Esteban sobre la inexistencia del cielo tradicional no constituían una negación de la espiritualidad, sino su redefinición en términos infinitamente más grandiosos y sofisticados. El universo en sí era sagrado, una manifestación de la conciencia divina explorando sus propias potencialidades a través de miles de millones de experiencias individuales. Cada vida representaba un capítulo único en la autobiografía cósmica que el universo estaba eternamente escribiendo sobre sí mismo. Durante sus experiencias trascendentales, Esteban también recibió percepciones sobre el futuro de la humanidad. Nuestra especie se estaba acercando a un punto de inflexión evolutiva donde sería posible desarrollar tecnologías capaces de detectar e interactuar con las dimensiones espirituales de la realidad. La ciencia y la espiritualidad, aparentemente opuestas durante siglos, convergerían en una síntesis revolucionaria que transformaría completamente nuestra comprensión de la existencia. Instrumentos científicos del futuro,
serían capaces de medir y mapear los campos energéticos de la conciencia, demostrando empíricamente la continuidad de la vida después de la muerte física. La comunicación con conciencias desencarnadas se volvería tan común como una llamada telefónica, eliminando el miedo a la muerte y revolucionando nuestra relación con la mortalidad. En sus últimas palabras grabadas, Esteban reflexionó sobre el propósito último de la existencia. Cada conciencia individual era simultáneamente estudiante y profesor, aprendiz y mentor, criatura y creador. A través de nuestras experiencias personales, alegrías y sufrimientos, triunfos y fracasos, amor y pérdida, estábamos constantemente añadiendo nuevos datos a la base de conocimiento universal. El sufrimiento, lejos de ser un castigo o una falla del sistema cósmico, representaba un catalizador esencial para el desarrollo de la compasión y la sabiduría. Sin experimentar limitaciones, no podríamos apreciar la libertad. Sin conocer la separación, no comprenderíamos verdaderamente la unidad. Sin enfrentar la mortalidad, no valoraríamos adecuadamente la eternidad. El viaje de cada alma a través de múltiples encarnaciones constituía un currículo educativo personalizado, donde cada experiencia contribuía al desarrollo de cualidades específicas necesarias para su evolución espiritual. No existían vidas desperdiciadas ni experiencias inútiles, todo poseía significado y propósito dentro del gran diseño cósmico. Esteban concluyó sus grabaciones secretas con un mensaje de esperanza y trascendencia que contradice completamente su postura pública anterior sobre cuestiones espirituales. La muerte, reveló, era en realidad el nacimiento a una forma de existencia infinitamente más rica y expansiva. El cuerpo físico funcionaba como un capullo temporal que protegía y nutría la conciencia durante su fase de desarrollo terrestre, pero llegaba un momento en que la mariposa espiritual estaba lista para emerger y explorar dimensiones inimaginables de belleza y conocimiento. Sus experiencias personales con planos superiores de realidad le habían mostrado que el amor era literalmente la fuerza fundamental del universo, no una emoción sentimental, sino la energía que mantenía todas las partículas subatómicas en sus órbitas correctas, que guiaba la evolución de las especies, que inspiraba los grandes avances científicos y artísticos de la humanidad. Cuando Stephen Hawking partió silenciosamente en la madrugada del 14 de marzo de 2018, exactamente 139 años después del nacimiento de Einstein y 339 años después de la muerte de Galileo, no estaba muriendo, estaba finalmente despertando a la realidad que había vislumbrado durante años a través de sus experiencias trascendentales. El cielo tradicional no existía, pero algo infinitamente más magnífico lo esperaba, la integración consciente con la inteligencia universal que impregna y anima toda la creación. Sus descubrimientos secretos sobre la naturaleza multidimensional de la conciencia, la continuidad de la vida después de la muerte física y la interconexión fundamental de todas las mentes en el universo representan quizás su contribución más importante a la humanidad. Una revolución conceptual que eventualmente transformará nuestra comprensión de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos cuando nuestros cuerpos terrestres cumplen su misión temporal. El legado oculto de Stephen Hawking revela que somos mucho más de lo que imaginábamos. Somos facetas conscientes de una inteligencia cósmica infinita, temporalmente focalizadas en experiencias humanas individuales, pero eternamente conectadas a la fuente universal de toda sabiduría, amor y creatividad. La muerte es solo una ilusión creada por la percepción limitada. Lo que realmente somos nunca nace ni muere, solo cambia de forma y expande su conciencia a través de las infinitas posibilidades de existencia en el universo multidimensional que es nuestro verdadero hogar. Set Sip